el precio de Bitcoin se encuentra atacando la resistencia clave. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa. Os recuerdo que tenemos la resistencia en los 65.650 y el soporte en los 61.500. Y en vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin buscaba liquidez en zona de mínimos hasta en 2 ocasiones. Y lo más importante fue lo que sucedió en la segunda ocasión, ya que tras buscar zona de mínimos tuvo una recuperación alcista muy agresiva, llegando a haber un cambio de contexto en el corto plazo. Comentamos que es un cambio de contexto ya que anteriormente sobre la zona del VWAP semanal veíamos cómo incluso teníamos distribuciones como esta que estamos señalando. Pero después de este movimiento alcista, como veis, el precio, aunque perdió un poquito de momentum, vino a consolidar esa ruptura y posteriormente observábamos un cambio de dinámica en esta zona operativa, donde antes estábamos viendo ventas o incluso distribuciones de menor fractalidad, pues actualmente estábamos viendo absorción de compras, como los compradores en esta zona operativa estaban defendiendo al precio. En el vídeo de ayer comentábamos cómo el precio intentaba ya atacar una zona de resistencia muy importante que tenemos aquí. Comentamos que es una zona de resistencia importante porque hay varias zonas operativas que están muy cerca, no es una confluencia al 100%, pero están muy cerca y por lo tanto esperamos que esta zona en general le cueste a Bitcoin romperla. Pero si la termina rompiendo con bastante fortaleza, entonces eso será muy positivo para setups de compra de medio largo plazo. Comentábamos ayer cómo en el primer intento de ruptura parecía que le faltaba fuerza, vino a buscar zona de mínimos dentro de la estructura, zona de mínimos internos en este caso, y llevándose liquidez que observábamos en los mapas de liquidaciones, poco a poco parecía que iba a volver a atacar esta resistencia, y es justo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Estamos viendo cómo ya ha conseguido romper la zona de los 65.650, pero vemos lo que os comentaba antes, es que enseguida tenemos otra zona operativa clave que también va a actuar como una resistencia. En este caso es la zona del VWAP mensual, aunque como veis hemos tenido un retroceso en el corto plazo y en la zona del VWAP semanal vuelven a entrar compradores de forma agresiva. Quiero marcar esta zona operativa porque puede ser bastante importante, sería en la zona de los 66.895, porque me interesaría ver la reacción del precio si termina alcanzando esta zona operativa y rechaza, porque entonces esto podría ser simplemente una búsqueda de liquidez en zona de mínimos, y en caso de que tuviésemos un rechazo y consolidación del reingreso, aquí tendríamos una oportunidad operativa en short muy interesante, porque también estaría cambiando la dinámica del corto plazo. Aquí seguíamos marcando mínimos más altos, pero si sacudimos zona de máximos y terminamos reingresando, lo más probable es que rompamos esta estructura alcista. Los setups de medio largo plazo dependen en gran manera de lo que suceda en esta zona, a ver si el precio de Bitcoin tiene la suficiente fortaleza como para romperla o si por el contrario continúa entrando presión vendedora en estos niveles y esos compradores que hemos estado viendo durante este último movimiento alcista terminan cediendo. Os recuerdo también que en esta misma zona teníamos lo que es el VPOC del volume profile de la estructura de mayor fractalidad, sigue estando en la misma zona, entonces también es una confluencia más a tener en cuenta, y luego teníamos también esta dinámica bajista que es también muy importante. Si vemos una ruptura agresiva de esta zona, yo creo que esa va a ser probablemente la señal de que un gran movimiento alcista está por venir. Aunque os recuerdo que un poquito más arriba, en los 71.440, también tenemos una zona operativa donde hemos visto que los grandes institucionales estaban descargando Bitcoin. Veíamos como en toda esta zona operativa había distribución de Bitcoins. Y si terminamos alcanzando de forma agresiva esta zona, quizás el precio de Bitcoin consigue cambiar también el contexto para medio largo plazo, porque este cambio de contexto que hemos comentado era un cambio de contexto de corto plazo. El más importante para medio largo plazo es que vaya batiendo estas zonas operativas que consideramos que son muy importantes y que son resistencias clave para continuar con el movimiento alcista, porque al final el contexto que traíamos era alcista y lo único que haría que cambiásemos ese contexto sería si vemos que rechaza esta zona operativa y que vuelva a atacar zona de mínimos. Esto sería probablemente la muestra de debilidad más importante que podría tener el precio de Bitcoin, pero bueno, de momento no es lo que está sucediendo. Si sucede nos adaptaremos, pero ya sabéis que lo más importante en el corto plazo es romper esta zona operativa, y más cuando tenemos aquí una potencial sacudida en zona de mínimos que nos hace sesgarnos un poquito más al alza. Pero si vemos que vuelve a perder esta zona operativa y que volvemos a marcar mínimos por debajo de los anteriores, desde mi punto de vista ahí podríamos estar viendo un fallo estructural, demostrando debilidad en el precio y por lo tanto yendo a buscar niveles operativos más bajos que ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Por ejemplo, estos 57.165 o los 52.100. Ahora, como
siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Vemos cómo se han llevado bastante liquidez que había en esta zona en los shorts, aunque seguimos viendo que todavía queda liquidez en la zona de los 67.000. Respecto a los long, vemos que hay un poquito en los 62.815, también un poquito en esta zona de los 63.926. En cuanto a la liquidez de 100x, veis lo que comentábamos antes, que tras esta búsqueda de liquidez el precio consiguió atacar con más fuerzas a resistencia. Ahora mismo vemos un poquito de liquidez en los 64.195 y también aquí otro poquito, que esto creo que es bastante probable que se lo lleven durante las próximas horas, en los 66.450. En cuanto a la liquidez de 50x, ya destacábamos ayer cómo esta zona estaba muy cargada y es lo que se han llevado en el día de hoy. Han dejado liquidez en zona de longs en los 63.970, entra aquí un poquito de liquidez en torno a los 67.000, pero de momento bastante poca. En cuanto a la liquidez de 25x, principalmente vemos liquidez en la zona de shorts, se han llevado ya parte de la liquidez que había, pero donde más seguimos viendo es desde los 66.770 hasta los 67.140. En la zona de longs vemos en torno a los 62.670 como hay un clúster. Y en cuanto a la liquidez de 10x, ya se empiezan a llevar el clúster que hay, pero más de lo mismo. Seguimos viendo liquidez en niveles operativos bastante más altos. Podríamos decir que a partir de estos 67.758 ya empezamos a ver bastante más liquidez. En Bookmap vemos aquí algunas ventas en los 67.200, también entraban algunas en los 66.790 y compran entra pues muy poquito volumen, pero bueno, algo es algo, en los 65.400. Mirad esto, qué curioso lo que estamos viendo en el Multibook. Destacábamos en el vídeo de ayer cómo habían bastantes ventas en los 65.650. Parte de estas ventas creo que las ha absorbido el precio. Luego vemos que habían compras en los 60.000, se han reducido las compras de los 58.000 y se mantienen las compras de los 55.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos cómo se ha formado aquí un clúster bastante importante en la zona de longs, en los 64.615, y hay un poco de liquidez en la zona de shorts en los 69.600. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en los 64.660, vemos bastante liquidez también hasta los 66.660 más o menos. En los CVDs ayer veíamos una compra bastante fuerte por parte de Coinbase, comentábamos que quizás era para atacar esta resistencia y así ha sido al final, y luego veíamos algunas compras agresivas que entraban desde Binance siguiendo a Coinbase, aunque como veis justo en este último apartado del movimiento alcista, Coinbase empezó a descargar spot, y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en la zona de shorts, en torno a los 66.065, en torno a los 66.350 también tenemos liquidez, y en la zona de longs hay un poco en los 65.075. No te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos.